Están visualizando la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Buenos días para ustedes. Pues me presento nuevamente. Soy Melanie Cabarcas, tutora y directora del curso Fundamentos de Negocios Internacionales durante este periodo 803. Pertenezco a la zona Caribe. Actualmente me encuentro ubicada en la UDR Plato. Cualquier solicitud de acompañamiento, alguna duda o inquietud, me pueden contactar desde mi Teams. Recuerden que está la mensajería interna del curso y todos los canales institucionales habilitados donde ustedes puedan despejar ciertas dudas. Actualmente, pues nos encontramos ya en la etapa, en la fase 3. Es una actividad colaborativa eh, denominada Análisis, Organismos Internacionales y Política Exterior. Tiene una puntuación de 120 puntos, finaliza en 8 días. Muchos ya han presentado avances significativos en el foro de aprendizaje. Es importante leer detenidamente la guía de actividades y en este espacio pues les voy a presentar ciertos conceptos que ustedes deben eh, interpretar, deben identificar y deben estudiarlos para el desarrollo de esta fase. Como anteriormente les decía, la fase es denominada análisis sobre la política exterior colombiana. Es importante ahondar sobre esta temática que nos va a indicar todo esa parte política, social que, que atrae y que desde los diferentes países existen políticas eh, y existen unas constituciones y unos valores que lo hacen diferente y que lo hacen respetar frente a ciertas posiciones económicas y más que todo hoy ligado a la política exterior colombiana. Se dice de que este concepto es un conjunto de principios, estrategias, acciones y relaciones que adopta el Estado colombiano para interactuar con el resto del mundo en función de sus intereses nacionales, su marco constitucional y los valores que proyecta en la comunidad internacional. Llámese Colombia, llámese Estados Unidos, llámese Venezuela, todos tienen un marco constitucional que los hace diferentes, que rigen a partir de esas políticas de exterior y que en cierto punto para llegar a este tipo de comercio exterior se deben tener en cuenta, eh, si bien esto también se centra con todo el tema de la integración económica, pero detrás de todo esto hay una política, hay una constitución que regula cada país, que cada presidente pues está en la obligación de darle cumplimiento eh, en el marco pues de estrategias y de regulaciones políticas con otros países. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta política exterior colombiana? Existen muchas, pero se centran, por ejemplo, en promover y defender la soberanía nacional y la integridad territorial, impulsar la integración regional, especialmente a través de organismos como la Comunidad Andina CAN, la Alianza del Pacífico y otros espacios de concertación latinoamericana. Fomentar el desarrollo económico y social mediante la atracción de inversión extranjera, el acceso a nuevos mercados y a la cooperación internacional, contribuir a la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos tanto en plano regional como global. Además, en participar en iniciativas para enfrentar retos globales como el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos objetivos principales se centran en diferentes enfoques que deben cumplirse, que deben gestionarse y me llama la atención esa parte que dentro de la política exterior se debe llevar y contribuir a la paz. Como es de su conocimiento, no sé si están enterados,
En el año 2016, en el mandato, en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, él fue denominado como el Nobel de la Paz, pero él en ese gobierno se creó como tal esta parte de contribuir con la paz y todo ese tipo de acuerdos con diferentes grupos pues, que ustedes deben conocer, más que todo pues desde su mandato, desde el presidente y todas las personas que están detrás de él, es promover este tipo de espacios políticos, sociales, culturales, económicos. En todo esto se centra el objetivo principal de la política exterior colombiana. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere pues participar? Existen unos principios, dependiendo de esta política, que van enmarcados al respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la promoción de la paz y la solución pacífica de controversias. Eh, Ellos también se centran en la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho internacional, además en la cooperación internacional para el desarrollo y la interacción regional como mecanismo para fortalecer el papel de Colombia en el mundo. Como todo, existen unos ejes estratégicos que soportan este tipo de políticas. Ellos se centran en la diversificación de socios comerciales. Colombia lo que busca es no depender de un solo bloque o país, y con esto hago referencia a ese tipo de integraciones económicas. Él quiere ampliar sus relaciones, valga la redundancia, económicas con Asia, Europa y África, sin descuidar sus socios tradicionales en América. Sabemos que el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, y que con el nuevo mandato de Donald Trump, eh, pues las noticias han generado mucha controversia con respecto pues, a ese tipo de gobierno que está haciendo Donald Trump, y vemos los diferentes choques políticos que enfrenta actualmente con Gustavo Petro. Entonces, este tipo de políticas eh, van de la mano con esto, sin importando la diversificación de socios comerciales. Muchas veces existen pues esos rompimientos diplomáticos, no se llevan a acuerdos, pero pues eso hace parte eh, de, de la política, del comercio, de la dinámica del comercio como tal. Además, entre sus ejes estratégicos está la diplomacia para la paz. Tras el acuerdo de paz como la FARC, Colombia ha fortalecido su imagen como país prometido con la solución de conflictos y el respeto al derecho internacional humanitario. Si nosotros nos centramos en la época eh, de Pablo Escobar, ¿verdad? Que para nadie pues desconocemos este episodio nacional que marcó muchas familias, muchos territorios, y que por mucho tiempo Colombia ha enfrentado ese tipo de señalamientos. Existe como un terror como tal. Un caso que viví la primera vez que viajé a los Estados Unidos, para los gringos es un terror un colombiano, un mexicano. Entonces, existen como esos mitos, esos paradigmas muy marcados con los colombianos, teniendo en cuenta esa era marcada de violencia que pues nos llegaron a satanizar, por decirlo así, como ese país de mucha violencia, pero bueno, teniendo en cuenta esta historia que marcó a toda la humanidad. Con la agenda ambiental, el país ha impulsado compromisos internacionales relacionados con la preservación de la Amazonía, la lucha contra el cambio climático y la protección de biodiversidad. También existen desafíos, como bien lo mencionaba anteriormente, existen objetivos, ejes temáticos, principios, pero estas políticas enfrentan constantes desafíos,
como es la gestión de tensiones fronterizas, por ejemplo, con el país vecino Venezuela, la necesidad de mejorar su posicionamiento en organismos multilaterales, la lucha contra fenómenos como el narcotráfico, el contrabando y la migración irregular que impactan la política exterior. Actualmente, las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, pues existe un caos como tal. La cantidad de venezolanos que han llegado no solamente a Colombia, sino al territorio de varios países vecinos, aquí ha ocasionado pues un colapso con los temas migratorios, de permisos, eh, su nacionalización y otros factores externos que ha ocasionado pues la economía que hoy maneja Colombia, que ha obligado a sus habitantes a salir de ese país en busca de mejoras en cuanto a empleo y a calidad de vida. Entonces, estos son esos desafíos que se enfrentan en la política exterior. Es importante también mencionar que dentro de esta política exterior existen hechos históricos relevantes con hitos importantes que se han creado con la necesidad de consolidar y de evitar futuros conflictos. Es importante tener en cuenta que, como antes lo mencionaba, la política exterior colombiana es dinámica y responde a un entorno global muy cambiante. Su éxito radica en lograr un balance entre la defensa de los intereses nacionales y la integración activa de la comunidad internacional. Entonces, a partir de ello, ocurrieron hechos históricos relevantes, entre ellos en el año 1914 al año 1918, que ocurrió la Primera Guerra Mundial, que aquí se mostró la necesidad de mecanismos internacionales para evitar futuros conflictos en la Segunda Guerra Mundial. Esto motivó la creación de nuevos organismos con mayor alcance y capacidad real de acción, especialmente de las Naciones Unidas. Luego se da la conferencia del Bretton Woods, que se llega en el año 1944, que dio origen al Fondo Monetario Internacional, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Luego se da la Guerra Fría, que fue del año 1947 al año 1991. Este impulsó la creación de alianzas militares y económicas como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Luego se da la descolonización, que va entre los periodos de 1950 y 1970. Crearon organismos especializados como la UNESCO y la UNICEF. Luego llega la globalización y crisis contemporánea en 1980 en adelante. Aquí se da la interdependencia económica global. Esto llegó a fortalecer bloques regionales como la Unión Europea, el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Además existen, a través de estos hechos históricos, se crearon unos organismos internacionales como es la ONU, que es como ustedes lo conocen, es el principal foro mundial para la paz y la seguridad, el FMI, Fondo Monetario Internacional, que es este da la estabilidad financiera y la asistencia monetaria, el Banco Mundial, tiene todo que ver con el financiamiento para el desarrollo, la OMC, que es la entidad que regula el comercio internacional, la OTAN, que es la Alianza Militar Defensiva, la OEA, que promueve la democracia y la paz en América, la OMS coordina la salud mundial, la UNICEF protege los derechos de los niños, la UNESCO promueve la cultura y la educación, y la OCDE fomenta el desarrollo económico y el comercio. Entonces, la creación de estos organismos internacionales ha sido una respuesta, dígame. Disculpe, la interrumpo. Sí. Lo que pasa es que yo estoy aquí más pendiente del audio.
porque por cuestiones laborales, pero en este momento me fijo y toda la explicación y no sé si soy solo yo, aparece solo la diapositiva número 2. Entonces no sé si soy solo yo o de pronto solo se está presentando la agenda. Gracias. No, pues yo estoy compartiendo las diapositivas. ¿Alguien confirma? Se ve lo que dice la compañera, profe. O sea, la agenda. No, Ahora sí. sí. ¿Y Ahora ahora? sí, en organismos internacionales están vista. Gracias. Ok, qué pena con ustedes. Bueno, dando continuidad a este tipo de organismos internacionales que fueron creados en diferentes periodos, la creación de estos organismos pues ha sido una respuesta directa a los grandes conflictos y desafíos globales que se han presentado, ¿cierto? Y que además este tipo de organismos reflejan los esfuerzos de la humanidad por establecer reglas comunes, por promover el desarrollo y resolver problemas colectivos. Es importante también mencionar estos conceptos que es como es el orden económico mundial, la integración y los acuerdos regionales mundiales. Bueno, el orden económico mundial es el conjunto de normas, instituciones, acuerdos y relaciones que regulan las actividades económicas y financieras entre los países. Este sistema busca facilitar el comercio internacional, la inversión, la estabilidad financiera y el crecimiento económico global. Existen unas características clave de este tipo de integraciones, que son la interdependencia de las economías nacionales, las existencias de organismos que supervisan las reglas del juego económico, como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, el papel de grandes foros, como fue la G1 y la G20, en la coordinación de las políticas globales y las tensiones entre globalización y nacionalismo económico. También, como mencionaba actualmente, basándose en la política exterior, este tipo de acuerdos regionales e integraciones cumplen con unos retos actuales, como es las desigualdades en la distribución de la riqueza, los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad, las nuevas tensiones geopolíticas y comerciales entre Estados Unidos y China, Brexit y Rusia y Ucrania. Además, las disrupciones tecnológicas y su impacto en el empleo y la producción. La integración económica, muchos de ustedes han escuchado hablar, pues es referente a toda esta parte de integración que se da entre países. Los países establecen diferentes acuerdos para reducir o eliminar barreras al comercio y coordinar sus políticas económicas con el objetivo de mejorar el bienestar colectivo. Existen diferentes etapas, tipos de integraciones económicas. A lo largo de los años se evidencia que el país ha logrado acuerdos importantes, muy significativos, que han generado mayor inversión extranjera directa, el tema de la tasa de empleo. Todo este tipo de integraciones han permitido disminuir eh, esas brechas pues, sociales, políticas, que a lo largo de la historia Colombia ha sido eh, muy marcada por este tipo de situaciones que se han dado. Existen diferentes etapas de la integración. Entre ellas son estas 5, que es el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y monetaria, la integración total. Si hablamos del área de libre comercio, es la eliminación de aranceles entre los países miembros. Existen unos acuerdos establecidos como tal con unos países que lo que hacen es, pues, se da la eliminación parcial o total de aranceles entre bienes o servicios que ingresan a nuestro país. La unión aduanera, además del libre comercio, se aplica un arancel común frente a terceros,
ejemplo, el acuerdo de Mercosur. El mercado común se da la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Un ejemplo claro de ello es la Unión Europea antes de la Unión Monetaria. Existe la Unión Económica y Monetaria, es donde se unifican políticas económicas y se adopta una moneda común. Ejemplo, la eurozona. Existe una integración total, que es compartir soberanía en ámbitos económicos y políticos. Ejemplo, un modelo idealizado de integración. Si podemos observar la parte de integración económica, la parte política, la parte cultural, todo esto va ligado con esa dinámica del comercio exterior. Si bien es cierto, existen diferentes, existen diferentes países que cuentan con una estructura política, una estructura política, cultural, que lo hace diferente y que en muchos casos llegar a hacer diferentes tipos de negociaciones con estos se torna pues tensionante, muy chocante a veces, y es ahí donde entra ese tipo de culturas y políticas que se tiene que llegar a un punto de equilibrio para que se den este tipo de acuerdos. Pertenecer a este tipo de integraciones trae muchos beneficios, entre ellos el aumento del comercio y las inversiones, existe una mayor competitividad, el acceso a mercados más amplios, existe una coordinación frente a crisis económicas, entre otros. Vamos aquí a mencionar los principales acuerdos e integraciones en el mundo. Uno de ellos es la Unión Europea, que todos ustedes conocen, que es el bloque más avanzado en integración, con un mercado común, unión aduanera y una unión monetaria parcial. Existe la Alianza del Pacífico, que es integrada entre Chile, Colombia, México y Perú, orientada al libre comercio y con proyección hacia Asia y Pacífico. También está el Mercosur, que es la Unión Aduanera de América del Sur. Lo integran países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela actualmente se encuentra suspendida. Existe el TEMEC, que es el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, que fortalece el comercio entre los países de América del Norte. El ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con acuerdo de libre comercio y cooperación económica. Este acuerdo con África, que se llama CAD, buscan promover la integración y el desarrollo económico en el continente africano. Existe una Asociación Económica Integral Regional, que es el mayor acuerdo comercial del mundo por volumen entre países de Asia y Oceanía. La Unión Africana, que busca la integración política, económica progresiva del continente africano. Si podemos darnos cuenta, el orden económico mundial, los acuerdos de integración regional, son fundamentales para el funcionamiento de la economía global. Estos procesos, aunque muchas veces son desafiantes por tensiones geopolíticas, económicas, culturales, permiten a los países mejorar su inserción en el comercio internacional, fortalecer su competitividad, enfrentar retos comunes como la pobreza, el cambio climático, las crisis económicas y entre otros factores que ya he descrito anteriormente. Entonces vemos la importancia de conocer este tipo de política exterior, las integraciones económicas, los desafíos actuales, los objetivos como tal que se dan con la creación de este tipo de organismos. Es bueno conocerlos y pues tener en cuenta, conocer parte de nuestra historia, como lo mencionaba anteriormente, esos hitos importantes, esos organismos que han marcado nuestra historia política, social, económica y que muy seguramente llegarán otro tipo de eventos que van a seguir retando a los países a seguir con este tipo de integraciones, a fortalecer lazos, pero ante todo darle cumplimiento pues a ese tipo de políticas comunes
que tiene cada país desde el cumplimiento de su constitución. En el desarrollo de la guía de actividades, ustedes deben desarrollar, como les decía anteriormente, tiene una puntuación de 120 puntos, es colaborativa. Ustedes deben elaborar un informe en el que consignen el análisis crítico de la política exterior colombiana en los últimos 20 años. Deben presentar una línea de tiempo donde identifiquen los principales organismos que intervienen en los negocios para el desarrollo de esta actividad. Es importante que revisen la guía de actividades, el sílabus del curso. Además, deben profundizar en las temáticas propuestas como es el orden económico mundial, la integración y acuerdos regionales mundiales, la evolución de la política exterior colombiana. Existe un paso 1, que es donde deben comprender los referentes bibliográficos recomendados en el resultado de aprendizaje 2. La línea de tiempo debe llevar este tipo de debe tener esta estructura, los hechos históricos relevantes y la creación de diversos organismos internacionales, ubicaciones geográficas de dichos acontecimientos, análisis comparativo de las funciones, objetivos, lineamientos de estos organismos, selección de datos y fechas claves, presentación concisa pero completa de la información. Ahí les sugieren unas herramientas digitales muy prácticas y amigables porque son gratuitas, como es Genial, Canva, PowerPoint o cualquiera que sea de su preferencia, pueden desarrollar la línea de tiempo. Aquí nos dicen que en el paso 4, apoyándose en los referentes bibliográficos, realizar análisis crítico de la política exterior colombiana en los años 2000 al año 2022. Y por último, ustedes deben consolidar un informe final donde incluya la línea de tiempo y el análisis crítico de la política exterior colombiana. Creo que también deben desarrollar unas conclusiones de autoría propia, tener en cuenta el cumplimiento de normas APA, séptima edición. No sé si tienen alguna pregunta, creo que el tema es bastante interesante. Ustedes deben pues revisar toda esta bibliografía para comprender y apropiarse de estos conceptos que les van a servir para lo largo de la vida, porque si bien mencionaba en el desarrollo de esta web, existen hechos que han marcado pues nuestra historia. Como mencionaba, pues hacemos referencia a los diferentes mandatos como tal. Cada presidente pues ha dejado aquí una historia diferente y que ha marcado a la humanidad, al país en diferentes temas sociales, económicos y políticos. Entonces es importante comprender toda esta temática. Es importante la participación de ustedes en el foro. No sé si alguien tenga otra pregunta por hacer o si todo quedó claro. Profe, quedó todo muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Buen día.